nuestro espíritu para poder manifestarse en acción. Y en donde estas acciones que yo puedo ver objetivadas en mi cuerpo, voy a ver si consigo uno de estos punteros bonitos. A ver, un puntito. Bueno, y estas acciones que yo puedo ver en mi cuerpo vienen motivadas por unas emociones que se vinculan a nuestro corazón, al modo en que nosotros podemos vincular lo que sentimos, lo que nos apasiona, y estas emociones, si lo hacemos con un equilibrio, están expresadas por pensamientos o acciones que nos permiten poder manifestar este espíritu de un modo adaptado en nuestra sociedad. Entonces, la Kabbalah es esto, es el camino de la expresión de nuestra alma, y gracias a la integración de nuestro corazón y de nuestra mente a través de nuestro cuerpo. Y en la Kabbalah se utiliza como camino lo que llamamos el árbol de la vida. Ahora ya les voy a mostrar unas imágenes. El árbol de la vida manifiesta, se lo voy a mostrar, acá está. El árbol de la vida es la manifestación del equilibrio que tiene que darse entre lo que son los distintos aspectos de nuestro ser. Tiene unas raíces, tiene un tronco y tiene distintos aspectos en que se van manifestando. Este árbol de la vida, la Kabbalah lo utiliza como principio para percibir la vida cotidiana y está compuesto por lo que llamamos 10 sefirot, números o 10 esferas, y estas esferas corresponden a lo que, digamos, en el budismo, por ejemplo, hablamos de los chakras. Entonces, vamos a ver, como pueden ver, cada una de estas esferas tiene una localización en el cuerpo físico y nos permite ir ascendiendo en este camino de interrelación entre una y otra a través de los distintos mundos espirituales. En la Kabbalah son estos, Siach, Yetzirah, Bria y Atzilut, como un mundo más elevado, y que es un camino de la vida. Las klipot que dicen acá, las klipot son, nuestra alma es como una cebolla. Lo más profundo de nosotros se encuentra en el interior. Y por encima de ella hay capas que en el transcurso de la vida uno tiene que ir limpiando, tiene que ir sacando, para poder dejar que florezca, que aparezca verdaderamente lo que es la esencia del ser humano. Y estas klipot, que son las cosas que se nos pegan alrededor de nuestro árbol de la vida, alrededor, imaginemos que estos somos nosotros, estas son las raíces de las que provenimos, nuestra familia, estos son nuestros hijos, nuestra descendencia, a través del cual trascendemos, y este centro somos nosotros. Entonces, de esto, ¿qué es lo que somos? Si a lo largo de la vida que tenemos la oportunidad de poder transitar los distintos caminos, gracias a lo que en la Kabbalah se dice que cuando Dios creó el universo, en el séptimo día descansó después de crear al hombre. ¿Y qué dijo? Cuando fue creando cada una de las partes del universo, iba diciendo, bueno, y Dios creó a las estrellas, y luego creó a los animales, a las plantas, demás. Y al final, el último día, dice, dijo, en vez de decir Dios creó, dice, Dios dijo, hagamos un hombre. Y cuando hace referencia a esto, Dios dijo, hagamos un hombre, los cabalistas, los sabios, se preguntan a quién hace referencia Dios cuando habla en plural de la creación del hombre. Y justamente la Kabbalah insiste que el coprotagonista de la creación de sí mismo es el mismo hombre. El hombre es una creación divina, pero que puede hacer de su propia historia, de su propia vida, una obra de arte, o no, de acuerdo a su libre albedrío. Y es ahí en donde se visualizan los caminos por donde uno puede transitar a lo largo de las elecciones. Siempre en nuestra vida, el maestro en Kabbalah nos decía que Dios nos da los pinceles y los lienzos, pero la pintura que uno haga con esos pinceles, con esos colores y con ese lienzo, depende de nuestras libres elecciones.
Y esa capacidad de libre albedrío es el que nos lleva a que cuando estamos en este punto de la rama, elijamos para un lado o para otro. Y si yo elijo hacia este lado, las opciones que me va a dar la vida, cuando elijo por esta vía van a ser unas, y si elijo por esta vía me van a ser otras. Ni que hablar si en vez de elegir en mi centro, en vez de elegir este caminito, elijo este otro. Entonces, ¿cómo vamos construyendo nuestra personalidad? ¿Cómo vamos permitiendo el que la función para la que estamos en este planeta, en este nivel, sea cumplida? A través de cómo vamos transitando nuestro camino. Y el transitarlo con sabiduría depende de cómo vayamos equilibrando los distintos aspectos de nuestro ser. Y bueno, y la Cábala es un camino que nos ayuda a poder justamente transitarlo. Tenemos 10 esferas, la mente divina, el Keter, el chakra coronario, que es la que nos brinda la posibilidad de conseguir el equilibrio. Es como que este hilito que nos tira desde arriba y hace que uno se centre. Si nosotros vemos en el dibujito que tenemos acá del árbol de la vida, vamos viendo que tenemos un eje desde lo que sería nuestro Keter, nuestro eje, nuestra parte divina, nuestra mente divina, hacia, por la vía central, hacia lo que sería el primer chakra, el Muladhara, en donde habita la Kundalini, según otras tradiciones, que es en realidad el que corresponde a la realidad física, lo más nodal, a donde anida la esencia de la vida. Y más allá de esta línea que podemos ver, desde la divinidad hasta la parte más física, pero con toda la potencialidad de crear vida, porque justamente a través de este chakra y de la confluencia de la energía que habita aquí en un otro, cuando amamos, que tenemos la posibilidad de bajar el cielo a la tierra a través de una vida. Hacia un lado tenemos la posibilidad de actuar en la vida y hacia otro lado tenemos la posibilidad de pensar, de aquietar. Entonces, cada uno de estos niveles, cada una de las sefirot que corresponden a estos niveles, tienen también una relación entre sí. Si hablamos de esto que dice acá, quietud de la mente, corresponde a lo que llamamos el eje de Jochma, la sefirot, la esfera de Jochma, que corresponde a la sabiduría, esta necesaria actitud para poder transitar la vida. Binah, que es esta, es la forma en la que esa sabiduría se expresa en la vida cotidiana, es nuestra parte activa. Gesed es la bondad, es la misericordia, es la posibilidad de tener una conducta desde la grandeza, permite el control de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Geburá es la expresión de nuestras emociones, pero desde el lugar de la justicia, de la firmeza, de la fuerza, del rigor. Hay dos grandes maestros en la Kabbalah que uno enseñaba a través de, justamente, de Geburá, de la firmeza, de la rectitud, y otro, Hillel, a través de la bondad, del Gesed. En la educación emocional es súper importante esto porque hoy sabemos que los niños que tienen alguna dificultad a nivel de fronto orbital, como decimos nosotros, de mayor inmadurez en las áreas frontalizadas, son mucho más vulnerables, mucho más susceptibles y sensibles a captar empáticamente las emociones de sus maestros. Entonces, cuando los maestros enseñan desde Geburá, desde la justicia, desde la firmeza, muchas veces los niños se cierran a la posibilidad de aprendizaje, ¿no? Mientras que si lo hacen desde la bondad, desde el Gesed, aunque sea difícil la materia, los niños se abren. Luego tenemos Tiferet, la belleza, la piedra angular de la estabilidad, que es lo que nos permite estar centrado en uno mismo, y Netzach, que es la victoria de la vida sobre la muerte, dicen que es el enfoque de la concentración, cuando uno es lo que llamaríamos atención selectiva y sostenida en algo.
mientras que esto es un estado más profundo de activación en donde esa atención sostenida se expresa en algo. Hod es la eternidad, es lo que sería el chakra de la vida, ¿sí? En donde se une la energía vital, el centro de la energía vital, y Yesod, que está ya en la parte más baja, junto con Malhut, es la generación. Por eso yo dije que en las esferas más bajas uno puede crear la vida, porque es el poder generativo de la vida, el fundamento. ¿Y por qué es importante la imagen del árbol? Porque si no tenemos un fundamento, una fuerza generativa bien enraizada en nuestros valores, en nuestra familia y en principios y valores supremos, todo lo que sigue en este camino de ascensión hacia la mente divina va a estar justamente teñido de errores, teñido de malas elecciones, que lo único que va a permitirnos es justamente llenarnos de clipot, llenarlos de capas que no van a ser más que enturbiar, oscurecer, no dejar aparecer la luz que tenemos dentro. Y bueno, tras esta explicación, que no le había dicho nada el doctor que iba a dar sobre lo que es la Kabbalah, vamos a adentrarnos en qué es lo que somos nosotros, porque nosotros somos esto. Nuestro interior es un sinfín de emociones, de pensamientos, de seres, de historias, de particularidades, de cosas que son procesadas de distintas formas en nuestra vida, que vamos transitándolo y que nos conforman. ¿Y de qué depende la expresión? ¿De qué depende que nosotros seamos una cosa u otra? De este equilibrio inestable que se suele dar entre lo que son nuestros pensamientos y nuestras emociones. Pero nuestra integridad como almas y nuestra elección correcta en el tránsito de nuestra vida va a estar teñido de cuán estables o equilibradas sean estas elecciones. Y generalmente este equilibrio es un equilibrio inestable, estamos permanentemente balanceándonos entre lo que nuestra razón nos dice que tenemos que hacer y nuestro corazón desea o necesita. De ahí que este ejemplo es un chiste, pero se refiere a esto: el corazón, después de darle un palo a la razón, le dice: listo, llámala, haz aquello que sabías que no tenías que hacer, pero hazlo de una vez. De ahí es que esta otra forma de dibujar el árbol tiene que ver con lo que les dije al principio. Lo que nosotros vemos en la superficie de nuestro ser, que son nuestras acciones, es el resultado de todas estas creencias, de todos estos valores, de esta filosofía particular que cada uno, que alimenta nuestros pensamientos y que están vinculados muchas veces a nuestros sentimientos. Nuestras acciones es el resultado de ambas. De ahí que decimos que hay una estrecha interacción entre el pensamiento y la emoción y la acción. Y ya ustedes conocerán, o lo habrán escuchado muchas veces, el famoso dicho que dice que somos máquinas pensantes, no somos máquinas pensantes, sino máquinas emocionales que piensan, como en el dibujito. Ahora bien, a la hora de tomar decisiones, a la hora de que este libre albedrío del que yo le estaba hablando se ponga en juego, las decisiones implican el que nuestra memoria emocional cobre importancia, cobre vida. Y ahí es que cada una de las acciones, de las libres elecciones que nosotros hagamos para dirigir nuestros pasos, están afianzadas en un recuerdo en el pasado de experiencias previas que nos han servido de aprendizaje, pero estos recuerdos generalmente no son solo hechos, vienen acompañados también de emociones. Por eso decimos que cuando activamos un recuerdo, estamos activando no solamente nuestra memoria hipocampal, sino también nuestra memoria emocional amigdalina, que es, está la amígdala, que es en donde se almacenan los recuerdos emocionales.
Fíjense la estrecha vinculación anatómica entre el recuerdo de los hechos y el recuerdo de las emociones. Y cuando conectamos cada experiencia que vivimos con lo que tenemos almacenado en nuestra memoria de largo plazo, se vinculan ambas. El equilibrio entre ambas también es muy difícil y por eso es importante que haya un sistema de autorregulación entre esta cognición y esa emoción, en donde generalmente la parte orgánica, sensorio-motor y personal nos permite regular la parte más física y nuestra parte mental, cognitiva, impersonal y abstracta, nuestros pensamientos. ¿Y esto por qué tiene que ver con la psiconeuroinmunendocrinología, que lo vamos a abundar más con Patricia el día domingo? Porque, como dije antes, para que nosotros poder ser una expresión más pura de nuestra verdadera esencia y cumplir con la función para la que la vida nos trajo a este plano, tenemos que tener un equilibrio muy consolidado de todos estos ejes que nos conforman. El ser humano es uno, es una integridad, es una unidad, en donde lo psicológico, lo emocional, lo neurológico, está estrechamente vinculado con nuestro sistema de equilibrio interno, que es el neuroendocrino, y las defensas que activamos o no para protegernos de él. Entonces, si no hay equilibrio ante una situación de peligro, por ejemplo, que se activa todo este eje, y no hay equilibrio entre estas tres áreas que nos conforman, cuatro áreas, la psico, la neuro, la inmuno y la endocrinológica, este equilibrio del cual hablamos necesario para poder transitar la vida se va a ver afectado. Ya explicaremos con Patri un poco más esto. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de la capacidad para reconocer, percibir, comprender y regular nuestro interior y la de los demás. Y no es posible de hacer estas acciones, primero reconocer y percibirlas para poder comprender, y desde la comprensión sin juicio regular, si nosotros no los tenemos equilibrados en nuestro interior. Vamos a, yo creo que de esto ya han visto muchos, o sea, cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando, y acá vamos a ver otro tipo de árbol, estamos hablando de distintas habilidades. Habilidades que nos permiten enfrentar, interpretar y conocer la realidad, para poder sentir los sentimientos, poder empatizar con los sentimientos propios y con los ajenos, y de esa forma poder conseguir una mejor vinculación, una mejor adaptación a nuestro entorno, con nuestros congéneres, para poder tener más satisfacción en nuestra vida, una vida más productiva y una vida más saludable. Entonces, para poder desarrollar esto, necesitamos primero un motor, una motivación interna. Y la motivación interna tiene que ver con la conciencia de para qué estamos en este plano, cuál es nuestra función, cuál es el motivo por el cual estamos en este plano, tenemos esta vida, y que de alguna forma la sabiduría superior nos mantiene en este plano. ¿Qué tenemos que realizar? ¿Qué tenemos que dejar? Yo le digo a mis pacientes cuando ya están en sus últimos momentos de esta vida, para trascender a otra, que así como uno tiene objetivos para vivir, tiene que tener objetivos a la hora de partir, y que entre los objetivos que tienen que tener a la hora de partir está irse libre de equipaje, y como el doctor Uriel en su libro ayer decía, dejar una semilla. Y dejar una semilla es dejar un legado, es hacer que nuestra vida cobre trascendencia. Y en eso, ahí estamos hablando de la espiritualidad, porque lo único que nos va a trascender y nos va a perdurar en este plano material es nuestra alma, que es aquello que tenemos de divino. Entonces, la motivación interna tiene que ver con esto, con esta posibilidad de descubrir cuál es mi función en el mundo, de plantear los caminos de forma más acertada para poderla expresar de la mejor manera y con mayor plenitud. Y para eso tengo que tener una habilidad que llamamos empatía, en lo que es inteligencia emocional, y yo también podría llamar una habilidad compasiva,
porque solamente cuando yo puedo sentir como tú, sentir contigo, ponerme a la par de ti, puedo estar contigo y acompañar sin juzgar, desde la compasión, que es Binah. Y esto nos permite interrelacionarlos con los demás de forma mucho más eficiente y verdadera, con habilidades sociales más profundas y generar una asertividad, poder llegar a los otros desde un lugar más profundo y verdadero. Las habilidades obviamente necesarias para esto es escuchar, que aunque parezca de perogrullo, no es una habilidad frecuente, porque hoy en este momento en donde hay tanta incertidumbre, la mayoría de las personas tienen déficits cognitivos de tipo atencionales o de memorias debido a lo que llamamos ensimismamiento. Y el ensimismamiento es cuando están presos de sus propios pensamientos y se desconectan del mundo exterior, con lo cual la capacidad de escuchar, de poder bajar mis barreras, silenciar mi mente, para tener una escucha activa y comprometerme con lo que tú me estás queriendo transmitir, no es una habilidad sencilla. Desarrollar la voluntad para poder persistir en aquello que nos es importante. Comprender. Para comprender es necesario estar informado, conocer, porque la comprensión va a venir posterior a que haya podido evaluar todas las múltiples variables que hay en una situación y poder elegir cuál es la mejor para mí. Y tener una sensibilidad inteligente. Sensibilidad inteligente tiene que ver no con una ingenuidad y con ir por el mundo como Blancanieves, ¿no? Sensibilidad inteligente es poderme relacionar contigo, pero teniendo la mirada abierta para ver todas las facetas y todo el contexto que te rodea, para no caer en trampas, como hablábamos en otra jornada que tuve hoy, en trampas de manipuladores que siempre están, de los lobos que siempre están en nuestro territorio tratando de encontrar alguna ovejita. Y el discernimiento bíblico, el discernimiento espiritual, que tiene que ver con esto que yo dije, de comprender cuáles son los motivos, cuáles son las causas, qué hay más allá de esto que es la simple apariencia de los hechos que se presentan en mi vida. Muchas situaciones no tienen una respuesta desde lo racional, y aún así, uno, cuando tiene una fe absoluta de que hay una sabiduría mayor, puede generar la empatía y tener la entereza para poder seguir transitando ese camino de la vida sabiendo que aunque yo no lo pueda comprender hoy, hay una razón más allá de mi entendimiento que está guiando mis pasos hacia un lugar de luz. Con lo cual, ser congruente con uno mismo, conocerse uno mismo, que pareciera un perogrullo, porque desde Sócrates se está hablando de conócete a ti mismo, e insisto, es de perogrullo, pero de hecho no es algo habitual, porque la mayoría de las personas estamos como que embelesados con la imagen en el espejo de los otros que vemos de nosotros mismos, y que es esa construcción falsa de nosotros mismos que hemos ido recibiendo por el otro sin saber muchas veces toda nuestra valía, todas nuestras fortalezas, todas nuestras virtudes y herramientas para poder transitar la vida. Yo siempre digo que el psicólogo, en el sentido etimológico de la palabra, y así me defino a mí misma, es aquel que estudia el alma de los sujetos. ¿Y cuál es la función del psicólogo? Ir, como hacían los socráticos, con una lamparita, iluminando, acompañando, para iluminar las partes oscuras del sí mismo, que el ser humano trata de no ver, para poder ayudarle a encontrar esas fortalezas y esas herramientas, porque solamente desde ese conocimiento profundo de sí mismo, uno puede movilizarse, motivarse sinceramente desde su verdadero ser
hacer un buen manejo de sí mismo y tener congruencia entre lo que siente, piensa y actúa. Dirigir y educar la inteligencia emocional no es algo fácil. Va a haber varias charlas sobre la educación emocional y en este punto puedo seguir avanzando en ello o podemos, si quieres, Uriel, dejarlo en suspenso para hablarlo el sábado, en donde por tu sugerencia yo he puesto cuáles son las estrategias, que es lo que viene después para el desarrollo emocional, pero dime tú, ¿qué te apetece? ¿Seguimos explicando las estrategias o quieres que reflexionemos sobre esto que les he presentado de la importancia de poder ser? No, si tú consideras que tienes algunos elementos ahí para aportarnos en esto antes de entrar a las estrategias, dependemos de ti. Todavía en este momento tienes casi 10 minutos. Vale, entonces de acuerdo a cómo lo tenemos organizado, tenemos 10 minutos todavía, Cecilia, adelante. Vale, venga, entonces, yo acá puse, el intelecto busca, pero es el corazón quien halla. Y esto es exactamente así, porque muchas veces nuestro intelecto nos engaña, nuestro intelecto nos confunde con falsas percepciones, con distorsiones cognitivas, llamamos los psicólogos cognitivistas, y no nos deja muchas veces leer realmente lo que nuestro corazón desea, lo que nuestro corazón y lo que nuestro espíritu necesita. Entonces, para poder educar en la inteligencia emocional, primero es necesario aprender a conocer. Y para aprender a conocer tenemos que dominar los instrumentos del conocimiento. Y muchas veces el conocimiento viene dado por vías muy disímiles. El conocimiento del sentido común, como muchas veces han dicho, es el menos común de los sentidos y es uno de los más básicos y fundamentales. Entonces, aprender, y esto lo vamos a ver el domingo, hay muchas formas de aprender según el cerebro que rija cada una de las modalidades de aprendizaje, pero aprender desde las múltiples áreas que nos constituyen es fundamental porque el conocimiento nos da herramientas a la hora de poder construir este libre albedrío. Sin herramientas y alternativas no podemos construir. Con este conocimiento, decía, hay que aprender a hacer, porque aprender a hacer es justamente plasmar estas elecciones en hechos concretos en nuestra vida, tanto laboral como personal. Y también tenemos que aprender a convivir, porque no vivimos en una isla solos como el náufrago. O sea, vivimos con un otro, y nuestras acciones, más allá de nuestras propias conveniencias, tienen que poder estar adaptadas al contexto, al entorno con el que vivo, y tiene que poder también ser útil para los demás. Aprender a convivir implica ser solidario, ser compasivo, trabajar en conjunto, en proyectos comunes, de un modo cooperativo. La mayoría de los valores que han regido la sociedad en el siglo pasado, al cual yo pertenezco, donde nací, instaban en la mayoría de los casos a lo que era la ley del más fuerte, a las cuestiones de sobresalir a pesar del otro y sin importar el otro, desde un lugar de demasiada competitividad y egoísmo. Eso no es aprender a convivir. Y para aquello tengo que tener conocimientos de mí mismo, del entorno y de la vida, hacer las cosas de forma correcta y poder vivir de forma armónica con un otro. Básicamente para aprender a ser. Y cuando hablamos de aprender a ser, nos referimos a nuestro desarrollo total como seres álmicos, como seres mentales, como seres físicos. Y poder conseguir la máxima expresión de mí mismo, la posibilidad de ser la mejor y máxima expresión de aquellos dones que nos fueron regalados, que nos fueron conferidos cuando nacimos. ¿Cómo educamos entonces? Para que un profesor asuma esta misión de desarrollar la inteligencia emocional de sus alumnos,
debe comprometerse en desarrollar su propia inteligencia emocional. Nosotros en YOMU, lo vamos a ver el domingo a la mañana, en YOMU hablamos que los maestros, los profesores, los modelos son espejos y reflejos. Yo no puedo enseñar aquello que no soy. Y los alumnos, los niños, que es a quien se dirige este método, son altamente sensitivos y perceptivos de la coherencia entre nuestras acciones y nuestras palabras. Entonces, para poder educar dentro de la inteligencia emocional a un niño, primero tengo que yo aprender a expresar adecuadamente mis sentimientos en relación con los alumnos. Si yo he tenido un mal día y me levanté mal a la mañana cuando voy al colegio y estoy con mala cara y malhumorada e irritable, esto los alumnos lo van a ver en el modo, en el tono en el que yo hablo, y van a cerrarse inmediatamente a cualquier cosa que yo les quiera transmitir. Entonces, por ejemplo, el decirle, a ver, chicos, dormí mal, tengo un mal día, por favor sean tolerantes conmigo y ayúdenme a dar la clase hoy, es una forma adecuada de sincerarse y expresar realmente lo que soy, un humano, aunque sea el docente, que tiene días buenos, días malos. Utilizar la metodología de planificación en función de las metas y la resolución de problemas, es decir, la pedagogía tiene un montón de herramientas, no es sentarse frente a alguien solamente para poder transmitir lo que uno quiere expresar así sin más, sino, por ejemplo, como estamos haciendo ahora, ¿para qué son estas imágenes? ¿Para qué son estos colores? Porque yo presento un PowerPoint y no solamente hablo sin presentar nada. Porque obviamente vosotros tenéis distintos canales de entrada de la información. El auditivo es uno, pero el visual también es otro y muy importante. Entonces, resaltar algunos aspectos importantes que puedan visualizar lo que yo estoy diciendo es un modo también de poder llegar a que mi mensaje pueda ser percibido por distintas vías y de forma más adecuada a ustedes. Pero para eso yo tengo que armarlo, lo tengo que pensar, lo tengo que planificar en función de dónde yo quiero llegar. Y quiero llegar a lo que vamos a ver al final, que es la ponencia del domingo. Tenemos que poner en práctica estrategias de automotivación. Si yo mismo no estoy apasionado por lo que hago, si yo mismo no expreso ese empuje de poder transmitir lo que estoy diciendo, esa anedonia en mi expresión, el alumno también lo capta y tampoco voy a conseguir que fije su atención y se motive por lo que yo estoy tratando de transmitirles, ¿no? Controlar mis estados de ánimo negativos es mi responsabilidad como adulto, porque el niño no va a poder comprender qué me pasa por más que yo se lo diga. Entonces, parte de las habilidades que implica tener inteligencia emocional es saber manejar justamente nuestras emociones y nuestros estados de ánimo, para poder expresar, como dije antes, solamente la mejor parte de nosotros mismos. Y gestionar adecuadamente esas emociones implica un aprendizaje, no es algo que venga dado. En algunos que son resilientes porque tienen un fenotipo resiliente les es más fácil, pero hay muchas herramientas para aquellos que tienen un fenotipo vulnerable que les permite justamente aprenderlas si no ha venido dada con ellos, ¿no? Como dije antes, poder manifestar la empatía y la capacidad de escucha. Esto implica mirar al otro, mirar a nuestro alumno, ver que si un chico está distraído o ensimismado con su carpeta haciendo un dibujito, decirle, a ver, siento que estás aburrido, me preocupa ver cómo estás, te siento preocupado, ¿qué te pasa? Exprésalo. Y si no queremos ponerlo en evidencia en el grupo o frente a los otros alumnos, poder tener un espacio para darle a este chico en un recreo, en una pausa, para que pueda expresar lo que le pasa. Desarrollar conductas asertivas y manejar adecuadamente los conflictos que se dan en el aula. Como vamos a ver el domingo, YOMU es una herramienta para esto. Y como vamos viendo, cada una de estas cosas está vinculado a un modo de funcionar de nuestro cerebro. No está sentado en la nada. Entonces, ¿cómo ayudamos a nuestros chicos? Controlando las emociones y los comportamientos, empezando por nosotros mismos. Desarrollando empatía y confianza en mis hijos o en mis alumnos, de que pueden contar conmigo, que pueden hablar conmigo porque yo estoy. Estar disponible
para hablar con ellos cuando ellos nos requieren. Y esto, que parece nuevamente algo de perogrullo, que es la disponibilidad, estar disponible para otro en este mundo ajetreado en el que vivimos, en donde estamos siempre corridos por el tiempo, las obligaciones y las responsabilidades, la disponibilidad para hablar con un otro, aunque sean el ser más importante de nuestra vida, como pueden ser nuestros hijos, no es la moneda corriente. Permitir que expresen sus sentimientos sin juzgar. Esto también es un desafío, porque querramos o no, nuestros propios juicios de valor, nuestro propio tamiz de cómo percibimos la realidad, siempre, como dije, enturbia la mirada del hecho que estamos viendo. Enseñar y modelar buenas respuestas emocionales, pero para modelar tengo que controlar mis propias reacciones y permitir que nos digan, no doy más, me pasa tal cosa, no puedo más, pido. Hay un juego en Argentina que cuando paramos un juego decimos pido, para decir, basta, frenemos un ratito, damos un respiro. Auspiciar amistades saludables y diversas, y esto también es algo importante, porque nuestros hijos, y más si tienen alguna dificultad, van a tender a juntarse o asociarse con gente con características similares a ellos. Y no siempre estas juntas son buenas, como digo, saludables. Entonces, cuando más diversificados sean las posibilidades vinculares que tienen, las compañías que tengan, y cuando más diversas sean las experiencias que puedan vivir y el conocimiento que puedan adquirir del mundo, más riqueza van a tener para hacer elecciones con su libre albedrío adecuadas. Insistir en la buena alimentación y el descanso, por supuesto, como algo de perogrullo. Enseñar a resolver problemas. Y esto, aunque parezca también de perogrullo, no lo es, porque los adultos tendemos, desde un lugar paternalista, a querer cobijar a nuestros pichones entre algodones para que no sufran y no se golpeen. Entonces tendemos a resolver los problemas por ellos mismos sin darles esa posibilidad de golpearse en la vida para poder aprender desde la equivocación. Recordarles que tienen una contención dentro del núcleo familiar o del núcleo educativo, que no están solos en el mundo, que tienen un otro que está ahí para poderles ayudar. Anticiparle, en el caso de las familias, cuando va a haber un cambio en la estructura de la familia, porque ellos son parte de la misma, por ejemplo, cuando va a haber una separación entre los padres. Los niños son parte de esa familia, no son un mueble que está de adorno en esta familia, en ese grupo. Son parte y como parte merecen ser escuchados, merecen tener en consideración qué es lo que necesitan. En el caso de los niños, por supuesto, y ya van a hablar mucho de esto también, controlar el abuso del internet, de las redes sociales y demás, donde se suelen exponer, poder hablar sobre los peligros que nuestra sociedad a nuestros niños nos dan, como el tabaco, las drogas, el sexo, el precoz, el alcohol, cómo el integrarse a un grupo no implica hacer lo que hace el otro, porque si no, no soy tan popular, no soy guay o lo que fuera. Vigilar, como dijimos, mi propio nivel de estrés, por eso yo estoy estresado, lo voy a expresar también, y por supuesto cuando la familia o el profesor no puede contenerlo, pedir ayuda, ¿no? Entonces, los factores antiestrés, ya estoy terminando, doctor, implican habilidades para ser resilientes, relaciones sólidas en la familia, en la escuela y los pares, tener expectativas propias claras, autorización para aprender de los errores, que es lo que dije recién, desarrollar competencias no solamente académicas, sino sociales, extracurriculares y competencias conmigo mismo, autodisciplina, constancia y positividad, expansión libre e ilimitada de mis posibilidades de ser, comer y dormir bien, y, por supuesto, darle tiempo para los juegos. Esto implica el que lo que yo siento en mí mismo es mi autoconciencia, lo que yo hago en mi entorno desde mi interior es mi autocontrol, lo que yo siento con los demás es la empatía, y lo que yo siento
Lo que yo hago con los demás son mis habilidades sociales. Y en este cuadrito se resume bastante claramente los distintos aspectos que constituyen lo que llamamos inteligencia emocional. Y ahí es que yo digo que el cerebro adulto es capaz de generar toda una colección de pensamientos, pero la emoción es la que ocupa el centro de nuestra vida y nuestras acciones son la interacción armónica entre todos esos procesos de pensamiento, de emociones y de espíritu. Y la unión de todo esto es lo que somos. Y en lo que vamos a presentar el domingo, que es el método que Cynthia Sack está aquí, ha creado, que es el método de Yomo, en donde yo asesoro desde la parte neurocientífica, yo le llamo la vacuna antiestrés porque es un método a través del cual nosotros inoculamos a nuestros niños desde el kinder, desde pequeñitos, la capacidad de poder conocerse, reconocerse y manejar apropiadamente esta regulación de sus emociones y sus necesidades para tener una vida adaptativa más saludable. Así que bueno, aquí ya con esto los dejo con puntos suspensivos para nuestra próxima clase. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Si en este momento estuviéramos todos juntos, reunidos, habría un fuerte aplauso. Yo les daría un abrazo fuerte. Nos quedan pues, para ser muy puntual, 4 minutos. No sé si haya algunas inquietudes. Como yo tengo la palabra. Hola, Patricia. Hola, hola. Como yo tengo la palabra, entonces me gustaría que hablara sobre lo siguiente, Cecilia. ¿Qué piensas tú sobre la intuición? O sea, en el desarrollo de la inteligencia emocional. Hay personas, por supuesto, que son muy intuitivas, o sea, que tienen esa capacidad de captar y de empatizar con el otro, solamente con la observación. ¿Qué nos podrías decir con respecto a esto? La intuición es uno de los modos de conocimiento y de aprendizaje del cerebro límbico, del cerebro emocional, justamente basado en la empatía. Lo vamos a ver a esto un poco más detenidamente, los distintos tipos de inteligencia según los distintos cerebros. Pero la intuición está vinculada a la posibilidad de poder vibrar empáticamente, emocionalmente, desde mi corazón con tu corazón, para poder, desde lo profundo de mi corazón, vincularme a través de la mirada con tu alma y pudiendo entrar en ella, poder poner en palabras lo que puede estar pasándote en tu interior y que tú mismo quizás no puedes descifrar. Con lo cual a veces yo le digo a mis pacientes que no soy una brujita con una bola de cristal que adivina lo que les pasa dentro, sino que tengo esta habilidad, quizás desarrollada por tantos años de trabajo en esta área, de poder mirar en lo profundo de tu alma para poder expresar en palabras lo que quizás tú mismo no dices. Y eso apareciera, es una apariencia que sale desde nada más ni nada menos que mi intuición, pero es esta inteligencia del alma, la intuición que habla a través de mí. Bueno, y otra inquietud que tengo, Cecilia, y es lo siguiente. Nosotros acá en Emoción y Espíritu, nos anima siempre lo de la introspección y la meditación, la oración. Tú nos hablaste muy bien sobre la cábala, la conexión con el ser superior. ¿Qué importancia tiene en el desarrollo de la inteligencia emocional? Yo pienso que ese es un aspecto clave, ¿no? Como una de las recomendaciones sería la capacidad para interiorizar las personas, ¿no? Como un elemento fundamental para ese desarrollo. La capacidad de poder, la inteligencia emocional tiene como uno de sus pilares, como dije recién, el autoconocimiento. El autoconocimiento, saber quién soy, cuál es mi meta, cuál es mi objetivo, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis herramientas, es el lugar gestor desde donde mis acciones van a florecer. Yo no puedo saber quién soy si estoy desconectada de mis raíces, que son mi fundamento, y de aquello que me dio la vida y que me trasciende, que es
los mundos espirituales o álmicos. En el árbol de la vida había una unidad, que ustedes vieron, entre la esfera del Keter y la esfera de Jochma, que es la más primitiva. Y este eje que une a ambos es exactamente lo que responde a lo que tú dices. No puedo, la oración es lo que me conecta que me permite bajar el mundo espiritual, el mundo álmico, a mi propio cuerpo. Nosotros en Kabbalah se dice que hay varias formas de poder conectarse con la divinidad. Una es cuando uno hace el amor, y nosotros decimos que cuando uno hace el amor y que genera una vida, no hay dos, sino hay tres en ese acto. La pareja que une ambas almas y el poder creativo de Dios que los acompaña. Y otra de las formas en que Dios escucha el corazón, dicen, es a través de las lágrimas de las madres. Y la tercera es la oración. ¿Por qué? Porque en la oración, y esto tanto en el hebreo como en el sánscrito, las palabras que decimos, las letras que pronunciamos, bajan energías cósmicas. Y la función de la oración es esta, bajar energía divina, luz, a este mundo terrenal, permitir que penetren en nosotros y desde nosotros, como herramienta e instrumento físico, poder llevarlos a la acción. Así que es sumamente importante la autoinspección, la introspección, el autoconocimiento y la oración para podernos nutrir y alimentarnos. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, de todo corazón, en nombre del comité organizador del tercer festival Emoción y Espíritu, que lo hemos dedicado a la inteligencia emocional. Todos están invitados para que el próximo domingo a las 9 de la mañana estemos con Cintia, que nos va a hablar sobre Yomu, esa técnica pues que ella ha creado y que es una de las impulsoras a nivel mundial. Y en la tarde vamos a tener la oportunidad de estar, aquí nos está acompañando con Patricia Di Marco, que va a estar en tertulia con Cecilia y van a hacer un taller con respecto a la psiconeuroinmunoendocrinología. Muchas bendiciones, muchas gracias. De nuevo los invitamos, ¿cierto? Ya hacemos oficialmente la apertura del tercer festival Emoción y Espíritu. Los invitamos para que nos acompañen el sábado, nos acompañen el domingo y el lunes a las 6:30 será la clausura. Muchas gracias.